Mariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias ¿Cómo por estás? venir. Un gusto tenerte y sé que has tenido un día Difícil y enormemente largo. largo, gigantemente largo. ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿No Bien. paraste? No, no paré. Arranqué 7 menos cuarto y seguí todo derecho. Bueno, empiezo a preguntarte cosas que por ahí son... no todos tienen que por qué entenderlo. Primero, contame. Vos sos parte, junto con algunos colegas tuyos de Argentina, del consorcio de periodistas que comunicaron o que investigaron los papeles de Panamá o Panama Papers. ¿Estamos de acuerdo? Sí, exactamente. Te cuento cómo fue. Por favor. En realidad, esta mega filtración de documentos del estudio panameño de Mossack y Fonseca Sí. llegó por una fuente anónima a unos colegas del diario alemán que se llama Süddeutsche Zeitung. Ajá. Ellos empezaron a ver esos archivos, era por decirlo, un disco, digamos, de almacenamiento. El nivel de complejidad, la cantidad de personas involucradas, el volumen del material, o sea, la cantidad de archivos, hizo que ellos se contactaran con este consorcio internacional de periodistas de investigación. Discúlpame, voy por parte. ¿El consorcio está siempre armado o se arma para consorcio situaciones? tiene miembros, en el consorcio lo integran periodistas en distintas partes del mundo. Cuando los alemanes reciben esta información, dicen, nosotros no podemos analizar esta enorme cantidad de documentos. Entonces se contacta con el consorcio, le ofrece esa base de datos gigantesca y el consorcio va contactando a socios en distintos países para que participen de una investigación colectiva, colaborativa. Discúlpame, pero siempre los integrantes del consorcio están atentos para que aparezca algún tipo de trabajo a investigar. O sea, ¿a vos te ha tocado otro trabajo con el consorcio siendo parte de este grupo? No, porque no hace tanto que soy socio. Ah. Pero tampoco es que convocan a todos los socios, porque son muchos. Identifican según, digamos, los países involucrados y en algunos casos priorizan, ellos quieren que haya medios gráficos de tele, o sea, tratan de que la forma después de llegar a la audiencia sea amplia. Porque, Entonces, por ejemplo, ayer veía México y lo comentaba Proceso y Aristegui, que Aristegui es una periodista muy conocida y estaba con Hinojosa Cantú. exactamente, un caso que conmovió mucho que México. conmovió mucho México, y Venezuela, por ejemplo, Tina Vázquez, creo que era el custodio de Chávez, y la mujer de Vázquez, que era la enfermera que cuidó a Chávez hasta los últimos días. Bueno, en este caso empiezan a trabajar. ¿Cuánto hace, hasta llegar al punto, de cuánto hace que empezaron a trabajar? ¿Qué hicieron? Les dieron, a ver, Mariel, ustedes en Argentina tienen de los 2,6 terabytes de datos, tienen tantos gigas para investigar, empiecen a peinar esto. Sí, son 2.6 terabytes, que para la gente es una cifra poco asible, digamos. Sí. Son 11 millones y medio de documentos que en volumen es 46 veces lo que había en Wikileaks. Y acá hay una diferencia esencial con Wikileaks. Acá no se expone la información en crudo que se filtró a periodistas o a la gente abierto, sino que se trabaja con algunas pautas. Vos me preguntabas quiénes participan. También el medio tiene que aceptar participar, el medio en el cual el periodista trabaja, porque hay reglas muy estrictas, por ejemplo, la confidencialidad. Nadie en Argentina supo Es increíble eso. que un grupo de periodistas de la Nación, que lo quiero nombrar porque es muy valioso, Dale. Hugo Alconamón, Iván Ruiz, Maya Hasselblansky y Ricardo Brón, desde la parte, digamos, de la pata técnica de análisis de toda esta información desde sistemas. Nosotros estuvimos trabajando a lo largo de casi un año, empezamos. ¿Ustedes trabajaron un año y nadie se enteró de esto? No, porque una de las exigencias estrictas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que tiene sede en Washington es que vos firmás un acuerdo de confidencialidad. ¿Y cómo hacías en la oficina para trabajar? Porque yo el otro día fui a Conversaciones a la Nación, no conozco Clarín por dentro, pero ¿cómo haces a trabajar sin que nadie se entere? No, pero no trabajamos desde el lugar de trabajo. Se trabajaba en otro lugar. Se trabajaba en una computadora que tenía que ser una computadora segura, que uno usara siempre esa misma computadora. Vos no podías entrar por el teléfono ahí. ¿A qué tenías que entrar? A un sistema, una plataforma encriptada, que vos con claves podías acceder a esa base de datos. ¿Cuánto hace que, ustedes, si me lo puedes contar, cuánto hace que se dan cuenta? Porque si ustedes hace un año que trabajan en esto... Sí, igual te quiero explicar. Al principio la información fue llegando, la filtración en etapas. No es que de entrada hubo 11 millones de documentos. Primero hubo una tanda, luego se agregó otra. Los alemanes iban recibiendo más información de esta fuente anónima y se iba incorporando a la base de datos. De hecho, hubo 4 actualizaciones. O sea, recién llegamos a los 11 millones de documentos en marzo. O sea, la última incorporación de archivos fue hace menos de un mes. Escúchame, ¿cuándo les aparece el nombre? Les aparece una alarma y la computadora tomaba temperatura y aparece el nombre Macri. En el verano, no recuerdo si fue en el enero. verano. Sí. Cuando les aparece el nombre de Macri ya era presidente. Ahí te das cuenta que... Sí, me acuerdo que era presidente porque en esta plataforma, que para que la gente entienda es como un Facebook encriptado que solo pueden acceder
los miembros del consorcio que están participando. Bueno, cuando tocas Enter, vamos a hacerlo más para que la gente entienda. Tocas Enter y aparece el nombre, el apellido Macri. Se miran entre ustedes y dicen, porque una cosa es, reitero, Hinojosa Cantú, para los que quieran googlearlo, Hinojosa Cantú es una especie de Lázaro Báez o Nicky Caputo de Peña Nieto, y otra cosa es Macri. Se miran entre ustedes y dicen, ¿qué hacemos ahora? O sea, vamos y avisamos, porque es una cuestión de Estado. O sea, que no avisamos a nadie. No avisaron a nadie. Trabajamos en tratar de rastrear otros documentos que nos permitieran componer una película, porque vos sabés, el trabajo de la búsqueda de documentos es artesanal, Alejandro. Artesanal. Artesanal porque vos tenés que ir entrando documento por documento. O sea, vos ponés un nombre y te salen 2000 archivos, por ejemplo. ¿Entendés? No es porque hay muchos cruces que a veces en la búsqueda te pueden salir que por una calle similar, un domicilio. Hay muchas que después vos tenés que ir descartando y entrándolos a ver. Cuando un nombre te aparecen pocos hits, o sea, pocos coincidencias, vos te alegrás, pero en realidad quizás esa persona no tiene demasiada información ahí. Hay casos que te llevan varios días continuados de entrar y ver uno por uno. Los documentos son completamente distintos. Tenés una planilla Excel, un registro de una sociedad, un pasaporte, un PDF. O sea, tenés que entrar a cada uno y ir analizándolo. Claro, tenés que ir analizando ese artesanal, ¿no? Digo que es artesanal en que demanda mucho tiempo. Por eso no es que hace un año que estamos con esta información, sino que es un año entrando. De hecho, y aparte no podías poner a trabajar a 50 personas. Y además trabajamos también, insisto, como teníamos que tener normas de seguridad, por ejemplo, en computadoras seguras que no estaban en el ámbito de trabajo. Bueno, acá te lo pregunto casi... En las redacciones hay intranet, otros sistemas que se pueden filtrar. Te lo pregunto casi para entender, porque la verdad es que ustedes son número uno en esto, ¿no? Hacen homenaje a nuestra profesión. Gracias. Entonces la pregunta es, cuando encontrás que en la red aparece un pescado tan gordo como un presidente, en este caso Macri, ¿chocás las manos y te produce alegría? ¿Vamos que tenemos uno gordo o es netamente técnico? Es como, no te produce nada, es Macri, listo. O sea, bueno, te conmueve un poco porque sabés que eso puede tener un impacto político, más cuando es un presidente. De hecho, hay 12 jefes de Estado involucrados en la investigación, Alejandro, hasta ahora, ¿no? Porque esta investigación no está cerrada, no terminó porque de hecho no pudimos terminar de ver todos los documentos. Ahora voy a seguir con ese punto. Pero que te termino con la pregunta anterior. Entonces, cuando encontrás con un nombre que de alguna manera es alguien reconocido públicamente en tu país, a veces pasa que Macri lo encontramos acá nosotros, pero otros nombres que salieron cuando otro colega de otro país estaba buscando y se encontró, ay, este tiene un pasaporte argentino, automáticamente lo sube a este Facebook, por decirlo de una manera, colectivo que participamos los socios y uno toma esa información, porque ¿qué es lo rico de esta experiencia, Alejandro? Que los hallazgos se comparten y cada uno que va encontrando algo de otro país se lo pasa al de ese país. Vos encontrabas a uno con pasaporte alemán y se lo pasabas al alemán. Lo publicás y decís, colegas alemanes, encontré esto, ustedes van a entender el contexto, porque yo no sabía si ese era funcionario, si no era funcionario, pero identificaba que era un alemán. A vos te apareció un mexicano, te aparecía Hinojosa Cantú y vos yo se lo no lo conocía. Y no sabía quién era, claro, y lo mandabas a México. Entonces, esta experiencia fue muy rica, porque si no, es inabordable. 11 millones y medio de documentos, es inabordable, porque además cada documento, como te decía, no es que vos mirás y te aparece fulanito es el dueño de esta sociedad. Son documentos muy complejos de estudiar, porque hay intercambios internos, hay términos, digamos, comerciales que son difíciles de descifrar. Y es absolutamente artesanal. ¿Tenés la obligación de compartirlos con tus jefes de redacción y con tus jefes de diario o de TV? ¿O esto es por afuera? Ejemplo, cuando ya tenés el nombre, ya lo peinaste, ahora vamos a lo que queda. ¿Le avisan a Presidencia? ¿O ya Presidencia ya sabía esto? ¿Le había llegado? Lo supo hace poco. Lo que hicimos es corroborar que no hubiera otros documentos que permitieran reconstruir una película completa. Y por favor, déjame explicarte esto para que la gente entienda. En algún caso, como Macri, encontramos un nombre y una sociedad. No encontramos movimientos, no encontramos mucho más. En el caso de Putin, que te voy a dar el otro extremo, que es, hay dos jefes de Estado muy comprometidos. El de Islandia, el primer ministro, y Putin. En el caso de Putin, los colegas rusos pudieron reconstruir que los allegados más cercanos a su círculo íntimo movieron $2.000 millones en estas empresas offshore creadas por Mossack Fonseca. O sea, eso era una información que tenías una película completa. A veces solo vos tenés que esta persona creó una sociedad offshore y no sabés qué hizo con esa sociedad. O sea, se supone, o lo que ustedes vieron hasta ahora, hasta que se compruebe, dice Macri que la tenía vacía esa cuenta. Putin tenía cerca con sus anillos cercanos movimientos. $2.000 millones. En ese caso vos podés reconstruir una operatoria mucho más amplia. Digamos, Mossack Fonseca no tiene la información de todos los casos de qué hizo la empresa. Te abre la sociedad anónima. Claro. Después, por una serie de... porque la empresa puede cambiar de jurisdicción, porque un banco emite una alerta, por distintos motivos, el agente registrado
tiene algún tipo de seguimiento sobre esa empresa. Perdón, la gente registrada es un término técnico, pero es el estudio que te abre, es el que tiene como Sí. la potestad de abrirte y ponerte en un registro. Esta sociedad la creó fulanito. Yo soy el que digo que la creó y puso este capital. Entonces, ese procedimiento de quién está detrás de una sociedad y qué hace, a veces Mossack Fonseca lo completa y a veces no. Sí sabe, perdón, siempre quién es el real dueño de una sociedad lo sabe. Lo que pasa es que trata de ocultarlo porque parte del negocio de las empresas offshore es que no se conozca quiénes son los reales dueños. Bueno, ahora voy a otra parte donde vas a dejar haber sido clara clarísimo, sin sueño a muchos. ¿Se sabe cuántos argentinos... Y te voy a tener que responder con restricciones porque el acuerdo de confidencialidad sigue. Espero que lo sepas entender. Bueno, pero hay muchos más argentinos? Sí, hay muchos más, digamos, o sea, con hablan una desde cifra... 500 y pico Sí, hasta 100 y pico. Por lo menos hay más de 500. Ahora, esto también te quiero decir que muchos, una gran mayoría, por los nombres que no identificamos como figuras públicas, son empresarios y particulares, que es una práctica, digamos, que utilizan, ya sea para inversiones, hay que ver si eso constituye una evasión de impuestos, si es una fuga de capitales al exterior o es una potencial maniobra de lavado. Cuando vos tenés, porque ahí aparece el nombre de hoy, aparece el nombre de Heinze, aparece el nombre de Messi, ahora te voy a preguntar de Messi. Sí. Pero si vos tenés... Pensé que te iba a interesar el tema deportivo, por eso. No, claro, pero si vos tenés un nombre particular, sí. ¿lo publicás también o no? ¿Publicás solamente los sensibles y nuestra los conocidos? estrategia, de hecho, nosotros, porque cuando vos cuando alguien te dice, un colega te dice, encontré este argentino, un nombre que no te suena, primero empezás lo más básico, Google, quién es, puede estar asociado, primero si está asociado a un cargo público, a un gobierno pasado, primero tratás de rastrear políticamente si tiene alguna conexión. Después, si está asociado claramente, como dijéramos un Lázaro Báez, que nunca tuvo un cargo público, Lázaro Báez es muy conocido, pero pensar te aparecía otro... Fabián Rossi a vos ahí, y vos decías, no, es el bueno, claro, entonces, tenés razón, si es no artesanal. tenía ningún tipo de conexión, o sea, una primera búsqueda previa por afuera de la base de datos, nosotros los periodistas de investigación utilizamos bases de datos de personas como un sistema como Gnosis o que son bases comerciales que son pagas un acceso, pero que vos podés consultar sobre personas. Entonces, haces toda una primera investigación preliminar para saber si esa persona tiene una relevancia pública o no. Develar que un empresario absolutamente desconocido para el público, que no tiene vinculaciones con el poder político conocidas, tiene una empresa offshore o que hizo, además de hacer una tarea titánica, meternos con cada uno, quizás no tiene relevancia pública para la gente, porque eso es un empresario privado y un particular. A nosotros nos interesa aquello que puede involucrar, por ejemplo, fondos públicos o maniobras directivas. Está clarísimo. ¿Me podés contar cómo y en qué, quién es el encargado, cómo se le avisa a Macri? Mira, estás nombrado en los Panama Papers. ¿Cómo es el momento de avisarle? Te lo que me aclaro puedas porque contar. además, no te lo puedo Está contar buenísimo, porque porque esto hoy se contó mucho, se habló mucho de esto. Y además Dale. porque, bueno, en esto lo bueno es también de contarlo de primera mano para evitar distorsiones y además va a coincidir con la versión en esto que dice la gente de Presidencia. Nosotros, por estrategia de alguna manera, con el equipo de la Nación decidimos que le íbamos a contactar más o menos una semana previa. O sea, esto salía un domingo, el embargo se levantaba ayer a las 3 de la tarde. Calculamos entre lunes y martes, no más allá del martes, porque queríamos darle un tiempo para que él pudiera elaborar una respuesta y buscar si tenía documentación que fundamentara esa respuesta. Frena y Mariela un segundo. ¿Es justo que se le dé una semana para que prepare? A mí me parece que es lo que corresponde, es la buena fe. Si yo lo llamo el sábado a las 12 de la noche o a las 10 de la noche porque salimos el domingo, quizás él tiene que buscar, por ejemplo, información sobre la sociedad, que está la empleada de lunes a viernes de 9 a 5, y me dice, mira, no tengo con quién contactar. Digamos, decidimos darle unos días para que, si tiene algo que explicar, pudiera explicarlo como adecuadamente y con papeles que lo respalden. ¿Por qué no creer, digamos, que uno actúa de buena fe creyendo que la otra persona va también a tener una actitud colaborativa de dar las explicaciones que correspondan, ¿no? Tremendo momento el que estamos viviendo y con un altísimo rating del otro lado de la gente escuchándote. Entonces, deciden que le avisan una semana pero igual, antes. te quiero aclarar antes, eso lo hicimos los periodistas argentinos. O sea, los 4 periodistas que estuvimos involucrados acordamos entre nosotros cómo iba a ser el contacto. Dale. Y de hecho hubo con un vocero y con el secretario de medios. O sea, nos repartimos. Yo hablé con el vocero y la Nación habló con el secretario de medios como para tener 2 vías distintas de abordar la información. ¿El vocero es Pavlovsky? El vocero es Pavlovsky y el secretario de medios es Jorge Greco. Dale. Los dos nos respondieron y, digamos, nos respondieron bien en el sentido de no tuvieron reticencia. ¿Reacción cuando lo hablas a Pavlovsky? ¿Qué hace? Espera. ¿Tartamudeaba Pavlovsky? No. No. Te quiero explicar por qué. Porque una semana antes que nosotros lo contactáramos, o casi 10 días antes,
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, aquellas figuras que por su relevancia saben que va a tener impacto en la investigación que ellos van a publicar y que publican íntegra en su sitio, ellos hacen su propio contacto previo. ¿Y por qué es previo? Primero está claro. Por un lado, porque a veces los periodistas de un propio país, si lo hacen muy anticipado, después sufren muchas presiones sobre ese dato. ¿Se entiende? Suponete, en el caso de Islandia, que el primer ministro estaba muy complicado, el periodista que llamaba para preguntar la información sobre el primer ministro que está a punto de renunciar, después, durante 15 días, tiene una enorme presión del gobierno sobre ese periodista o ese medio. Entonces, era tampoco tanto tiempo. Pero en el caso del Consorcio Internacional, ellos tienen reglas muy estrictas que, como ellos publican de alguna manera, resuelven la información antes que los periodistas argentinos, porque ya la tienen lista para subir cuando se levanta el embargo en varios idiomas. Ellos además la hacen ver por sus abogados y ellos querían tener por lo menos una semana de anticipación. O sea, la gente del consorcio lo contactó a la gente de Macri antes que nosotros. Y ellos le mandaron una respuesta por escrito. Fue un formulario de preguntas por escrito y le respondieron. ¿Ustedes cuándo, Mariel? ¿El 28? Nosotros fue el lunes más o menos, el lunes o martes. El lunes le avisan, vos le avisás a Pavlovsky y el resto a Greco. Sí, no me acuerdo si el lunes o martes, sí, pero fue en esto, digamos, fue como a principio de la semana. Porque en algún momento dijimos, bueno, llamamos y exactamente. Ellos ya los había contactado el consorcio. El consorcio no revela qué periodistas argentinos están trabajando ese tema, justamente como una forma, no en este caso, lo quiero dejar claro, pero hay casos en que la presión sobre el periodista que está trabajando sobre un personaje de alto impacto político puede ser muy grande y puede afectar, digamos, su tarea en los días finales. Y ahora de que ya se sabe, ¿podés anexar más gente a trabajar con vos? ¿O siguen trabajando los mismos en la misma computadora? No, pero no, digo, no, es muy estricto porque hay, digamos, no es que se abra ahora, se abre el acceso. El consorcio es muy estricto con las medidas de seguridad. También nos piden, por ejemplo, que no usemos nuestro mail común para intercambiar información, porque a partir de que se sabe que vos estás en una investigación, es más fácil de que te pueda alguno curiosear tu mail. Entonces se mantienen muy estrictas las medidas de seguridad y no se amplía en primera instancia. Sí te puedo revelar algo que creo que lo comenté, pero quizás no sé si quedó muy claro en alguna otra entrevista, que a partir de mayo, o más o menos en mayo, el consorcio va a tratar de publicar de cada país una lista de nombres involucrados. A partir de mayo, una lista de nombres de los que tengan relevancia con alguna del país, digamos, un listado. ¿Relevancia o no? Okay. Este supuesto 500 argentinos. A partir de mayo, o sea, en el mes que viene. Es un plan tentativo. ¿Y por qué no se está publicando ahora? Porque ellos, para hacer ese cruce de listado de argentinos, hacen un sistema de, como si fuera un programa informático que cruza direcciones, documentos. O sea, los que nos están viendo, que tienen dudas, no van a dormir hasta mayo porque tal vez un día de mayo aparece en una página. Va a ser una lista preliminar, no va a ser la definitiva, pero esa lista, lo que te quiero terminar de idea, es que van a estar chequeados que efectivamente son las identidades y que viven en Argentina. Te doy un ejemplo. Si alguien vive en la calle Buenos Aires de España, aparece como, en una primera instancia aparece como argentino porque aparece la palabra Buenos Aires. Hay como que hacer toda una depuración que lleva tiempo y por eso no se publica todavía. Escúchame, Mariel, lo que me puedas contar, no te pido ningún nombre, aparte no me lo darías. Sos muy seria en esto. ¿Te sorprendieron algunos nombres de los que viste que falta peinar? O sea, dijiste, mira vos. Sí, bueno, me sorprendieron. Algunos de los más fuertes salieron en esta primera tanda por una cuestión de que la relevancia hacía que lo ameritaba. Hay otros nombres más, hay muchos vinculados al mundo del deporte. Muchos, ¿no? Muchos, lo cual nos llamó mucho la atención, que es muy usual la operatoria. ¿Viste? Tanto de futbolistas como de dirigentes. Y acá... Ay, no, vení. ¿Sabés que me estás...? Vení, mírame. ¿Sabes la alegría que me estás dando? ¿Me entendés que no te voy a dar ningún nombre años? No, no quiero ninguno, aparte porque lo voy a esperar. Mejor. ¿Sabes los años que hace que nosotros sabemos que hacen esto para...? Mira, te cuento una cosa. En esa época, en Boca, había un jugador que se lo transfirió a Europa. Y te estoy hablando hace muchos años. En su momento, averigüen si quieren. Y ese jugador, un día me llama a mí y me dice, escuchame una cosa. Dice, ¿no tenés el teléfono de tal dirigente? Dice, ¿vos sabés que estos hijos de mil... Dice, me comieron el 30 del pase. Dice, pero dice, yo se los tuve que devolver por atrás. Y yo no lo tengo. A ver, esto es lo que me dijo en ese momento ese jugador. ¿Y qué? No, dice, me está pidiendo AFIP que yo pague el 35% sobre esa parte que yo no recibí. Yo no sé si me lo dijo en joda o en serio, hace muchísimos años de esto. Bueno. Entonces, esa guita que siempre que se sabe en el mundo del fútbol, que queda por atrás, siempre se comentó. Bueno, unas próximas revelaciones tienen que ver con operatorias, con contratos. ¿Viste?
Bueno, Mariel, es así como se queda la plata, así se roba en el fútbol, Mariel. O sea, le piden a los jugadores... Y va a costar cabezas, ¿eh? Digamos, en Europa va a tener impacto también a varios dirigentes europeos. Claro, se triangula de esa manera. ¿Y te sorprendió eso? O sea, la cantidad de me sorprendió la fútbol. cantidad, digamos, sí, porque yo es un mundo ajeno al mío, a diferencia del tuyo, y quizás, y además me costó entenderla, una información difícil de entender, ¿no? Porque las triangulaciones no son fáciles. ¿Y aparecen clubes y personajes o solamente personajes? No, también. En general aparecen sociedades, que hay que ver quién está detrás de esa sociedad. O sea, los movimientos se hacen entre sociedades. Hay que identificar quién está detrás de esa sociedad. Y pero ahí vas a tener que, no yo no soy, pero alguien que te diga, mirá que este era tesorero de tal presidente en tal club. Bueno, por eso te digo que el trabajo es artesanal, no es fácil y la verdad, digo, comparado con el tiempo que invertimos, yo creo que nos falta, todavía tenemos por delante también un trabajo, digamos. Yo me pensaba ir a conocer Disney a Orlando en 2 meses. Entonces me quedo, me ahorro esa guita y la diversión me la voy a tener acá, cuando empiezan a aparecer los nombres. No sabía, te juro, no sabía si ir a los estudios de Disney, vas a ir con tus hijos, disfrútalo. No, te juro, o sea, que lo que me estás diciendo es... ¿Qué eran los nombres que han aparecido? Después también me sorprendió cómo salieron a negarlo. O sea, hasta me dio... ¿Lo de Messi? Me dio sí, a mí asco. también porque yo intenté contactarlo tanto a Jorge Messi como a Rodrigo, su hermano, como a la gente de prensa previamente, porque hay una regla básica del periodismo que siempre hay que recordarla, digo, que es uno contacta al involucrado previamente, le da la posibilidad de que haga su descargo, que presente documentos, uno confronta esa información con la que tiene y se compromete a publicar la versión de la persona. Eso es algo básico que muchas veces nos hemos olvidado, pero en este caso fue muy estricto mantener esa regla. Y con el caso de Messi, siendo una figura pública, ¿no? Y sabiendo que iba a tener impacto, no tuve ninguna respuesta. Recién se contactó conmigo el agente hoy, después de, digamos, de que el caso salió en la prensa. Yo el padre de Messi, por ejemplo... el padre y negó todo. Yo al padre de Messi un auto usado no se lo compro. A Jorgito Messi yo un auto usado no se lo compro. Que en el caso de Messi, además él dice que es todo mentira. En el caso de Messi, lo que sí pudimos ver, o sea, es que hay un juicio en España, vos debes conocer bien el tema, y hay 7 sociedades involucradas en esta maniobra de que los contratos que cobraba, en lugar de pagar los contratos publicitarios con grandes marcas, en lugar de pagar los derechos en España, los desviaba a estas sociedades offshore para no tributar en España. Nosotros encontramos otra sociedad creada en el 2012 que no está en el marco de la investigación judicial española, que aparentemente, por lo que los colegas españoles pudieron chequear ahora, una vez que se conoció, no la declaró tampoco al fisco. ¿Por qué sale a negarlo entonces? Pero bueno, al contrario, debería irte a decir, escúchame, mirá, sí, bueno, lo quiero solucionar de alguna manera, pido disculpas, pero no negártelo. No, bueno, nosotros no pudimos ver un movimiento concreto de dinero en esas sociedades, pero sí en el marco de la investigación, que él ya está haciendo centro por una evasión fiscal, levanta sospechas que tenga otra sociedad conformada en Panamá por el mismo estudio uruguayo que actúa de intermediario, porque Jorge Messi no va y toca la puerta a Mossack Fonseca, habla con un estudio uruguayo que hace de intermediario con el estudio panameño. El mismo estudio uruguayo que intervino en una de las sociedades madres de la operatoria esta de evasión es el que le abre Megastar Enterprises, que es el nombre de esta sociedad creada por Mossack Fonseca en Panamá. Yo creo que has dejado sin dormir, vos no, esta investigación, y cuando estos papeles empiecen a aparecer y se sigan abriendo, vamos a... Yo estoy bastante solo, o te diría, luchando contra molinos de viento con esto del fútbol, ¿no? O sea, hace muchos años que busco, y se hace muy difícil porque... Si hay gente rápida es en el mundo del fútbol. Creo que incluso más rápido que en el mundo de la política. Sí, bueno, nos sorprendió, había muchos, y particularmente el fútbol como deporte. Hubo algunos otros casos también de golfistas, pero el fútbol fue algo, un elemento que aparecía mucho, ¿no? Bueno, ¿para qué sigo con vos? Tengo muchas más preguntas para hacerte, para conversar. ¿Ahora se para esto unos días? O sea, ustedes siguen peinando. Sí, te escuché ese término a vos, peinando. Me gustó ese término. Peinar quiere decir mirar en detalle los documentos. Nosotros no pudimos ver, ya los 370 periodistas no pudimos ver los 11 millones de documentos y decir, bueno, ya está. Ya esto es lo que hay y no hay más. Porque estas búsquedas también tienen un cruce azaroso en algún punto y además te quiero explicar las dificultades. Por un lado, porque a veces hay como un cierto azar, y por otro lado, porque en muchos casos el problema del negocio offshore es que hay mucho secreto. Entonces, vos das con una sociedad y un directorio, que era lo que charlaban antes en la mesa, que escuché atentamente,
un directorio que hace que vos no sepas quién es el dueño real. Este es un poco uno de los atractivos de una sociedad creando un paraíso fiscal, la baja carga impositiva y que detrás de nombres que se repiten en un montón de empresas, que son siempre los mismos panameños que te das cuenta por el nombre, el dueño real solo lo sabe el agente que registró esa empresa, en este caso Mossack Fonseca. Entonces, muchas veces llegamos hasta un punto donde es como que vos vas corriendo capas, Alejandro. Claro. Vas corriendo una capa de secreto y aparece otro nombre, y aparece otro nombre. Y hay algo peor. Muchas veces el dueño de una sociedad es otra sociedad y otra sociedad. No, claro, sí. Y Son es como interminable. muñecas rusas, Son mamushka. como capas de cebolla que vos vas sacando y nunca llegás al corazón. Ahora sigo con vos y te pregunto también por la seguridad de los que denunciaron a Putin, a Vladimir Putin. ¿Por qué se solucionan las cosas con Polonio? Cuando qué difícil, ¿no? La tarea de los colegas rusos fue impresionante. Ahora sigo. Mariel, primero, ¿cuál es tu Twitter? Mariel Fitz. ¿Y qué le decimos a la gente? Que esto hay que seguir esperando, esto va a seguir Bueno, que hay una apareciendo. primera tanda de nombres y que esta investigación va a seguir, que esto es un trabajo que lleva tiempo y que en la medida que haya nombres relevantes se van a ir dando a conocer. No es que ahora todo va a ser una semana en esta Pero semana. esto va a seguir por largo, ¿no? Bueno, sí, en la medida en que se pueda seguir consultando esta base de datos y haya cuestiones por investigar, me parece que es importante, porque también es importante para la gente conocer nombres que tengan relevancia pública. No, ¿no? y además los nombres que ustedes vayan soltando, también nosotros que sabemos de cada cosa, que somos Bueno, especialistas ese es otro en cada tema. cosa, Yo de claro. los de figuras del deporte, para que te des una idea, cuando yo empecé a analizar contratos, me confundí con la Copa Libertadores con la Copa América. Cuando salgan de ahí adentro, los nombres, yo estoy afuera esperándolo con los brazos así y no voy a comer 4 días y llego con hambre. Cuando empiecen a presentar, te agradezco mucho Un gusto. que hayas venido. Te Un gusto estar felicito por acá. tu trabajo. Gracias. Es un lujo tener colegas como vos. Nos Gracias. vemos mañana si Dios quiere. Gracias por todo, gente. Que descansen.